Muy buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es David Gallegos, soy estudiante de la carrera de Petróleos. El día de hoy voy a realizar una breve narración y explicando las posibles causas del accidente junto a las acciones correctivas que se pueden mitigar en accidentes laborales que previamente pueden involucrarse dentro del campo petrolero. El video que, bueno, prácticamente yo elegí está es prácticamente acerca de un operador de coil tubing que fue prácticamente golpeado en la cabeza y en el cuello. Entonces, lo que se va a hacer es prácticamente realizar una vista previa al video y de esta manera, bueno, prácticamente tuve la oportunidad de realizar un análisis de cómo podremos nosotros enumerar las posibles causas y acciones correctivas para, bueno, prácticamente mitigar este tipo de riesgos. A continuación, vamos a hablar sobre este caso de estudio que fue mediante un trabajo de fracturamiento hidráulico. En el caso de la seguridad operacional, existió en este caso una liberación de energía residual que se encontraba atrapada. El accidente fatal, bueno, básicamente ocurrió en Alberta el 3 de agosto de 2017 durante una operación de fracturamiento hidráulico y sus lecciones aprendidas fueron las siguientes. El equipo del turno nocturno había, bueno, realizado una prueba de presión en líneas y debido a una fuga detectada, se instaló una válvula adicional para controlar el problema, aunque la prueba básicamente fue exitosa, pero una parte del sistema quedó con una presión residual, es la que se encuentra, bueno, prácticamente señalada en color amarillo, en donde quedó básicamente esa presión residual existente. Entonces, al iniciar el turno diurno, que se podría decir, la información sobre la modificación del sistema y la presión retenida no fue comunicada de forma clara y completa. Además, no se realizó una reunión de seguridad antes de comenzar las actividades, por lo que el personal asumió que la línea estaba completamente despresurizada. Eh, un operador, bueno, básicamente abrió el sistema sin verificar el estado real de las válvulas, ni confirmar la ausencia de esta presión. Como consecuencia, la energía almacenada se liberó de manera repentina y un componente salió proyectado golpeando fatalmente a este trabajador que prácticamente falleció, bueno, debido a la enorme presión en la que prácticamente salió, pues eh, este objeto salió, bueno, prácticamente proyectado de una manera muy fuerte prácticamente. Las principales causas del accidente fueron la deficiencia de comunicación durante el cambio de turno. En otras partes también fue la falta de verificación del estado del sistema, el incumplimiento de los procedimientos de despresurización, la ausencia de una reunión de seguridad previa al trabajo y la ubicación del trabajador dentro de la línea de fuego, es decir, en una zona donde podía ser alcanzado por la liberación de energía que prácticamente se dio de manera directa. ¿Cómo ocurrió? Bueno, prácticamente vamos a hablar acerca de de la cronología de este evento. El cambio temporal de configuración a la apertura del sistema sin confirmar presión cero. En el caso del turno nocturno, bueno, se verificó pues la prueba de presión. El turno nocturno tuvo pruebas de líneas y detecta una fuga, lo que prácticamente hacen un adicional de una válvula nueva. Se instala una válvula temporal y cambia la configuración habitual. Entonces lo que queda es una presión retenida, una sección donde queda aislada con energía hidráulica residual. En el cambio del turno, bueno, no existió, el relevo no dio a conocer pues prácticamente estas modificaciones que realizaron y tampoco dieron a conocer la presión retenida que quedó prácticamente dentro de este turno. Entonces, al realizar la apertura del turno, bueno, prácticamente se dio también la apertura de este fatal accidente.
porque, bueno, prácticamente ya en el turno nocturno abre el sistema bajo el supuesto de despresurización. Bueno, estos prácticamente abren el sistema bajo el supuesto de despresurización, lo que prácticamente ocurrió un punto crítico. La presión residual no se asume. eh, mm, mm, no se asumió que ya estaba ausente y no se verificó prácticamente. Entonces, al abrir prácticamente esta válvula, prácticamente liberó toda esta presión y ocurrió prácticamente todo este accidente. Adicional, podemos decir que también influyó la falta de una gestión adecuada de los cambios realizados en la configuración del equipo, ya que en las instalaciones de una nueva válvula eh, se modifican prácticamente las condiciones normales de operación que ya existieron. Para evitar, bueno, ya hablamos acerca de este accidente, podemos hablar acerca de cómo evitar este tipo de tragedias y una de ellas, pues, evitar que este tipo de accidentes vuelva a ocurrir en el campo petrolero. Es fundamental implementar diversas acciones correctivas. Como primer lugar, se debe establecer, bueno, un procedimiento obligatorio de cambio de turno donde se documenten y comuniquen todas las modificaciones realizadas en el equipo. Las pruebas efectuadas y los riesgos que prácticamente pueden existir. Asimismo, antes de intervenir cualquier sistema presurizado, el personal debe verificar físicamente que todas las líneas estén completamente despresurizadas mediante instrumentos adecuados y siguiendo, bueno, un procedimiento ya escrito. Entre medidas esenciales, es decir, podría ser una charla de seguridad antes de iniciar este tipo de actividades, con el fin de revisar los riesgos, asignar responsabilidades y confirmar que todos comprendan las condiciones del trabajo. También podemos decir que es muy importante aplicar procesos de bloqueo y etiquetado para impedir la liberación inesperada de energías mientras se realizan intervenciones. De igual manera, los trabajadores deben mantenerse fuera de la línea de fuego, identificando las posibles trayectorias de liberación de presión y estableciendo zonas seguras de- antes de realizar cualquier trabajo. En este caso, las empresas deben fortalecer las capacidades, o sea, la capacitación continua del personal sobre los riesgos asociados a sistemas presurizados, tener gestión de cambios, comunicación afectiva y cumplimiento de procedimientos operativos. Em, Como último punto, pues puedo detallar que las inspecciones periódicas y auditorías de seguridad y supervisión constantemente deben permitirse, ya que esto permiten detectar o realizar desviaciones de posibles accidentes antes de que se conviertan en accidentes fatales o, o de decesos prácticamente, como es en este caso. En conclusión, puedo tener luego de ver todo este video, de este accidente y de todo lo que pude prácticamente obtener como información para poder mitigar todo esto, eh, llegué a la conclusión de que este incidente demuestra que los accidentes en la industria petrolera no suelen ser consecuencia de un solo error, sino de una combinación de fallas en la comunicación, la planificación y el incumplimiento de los procedimientos. La aplicación rigurosa de protocolos de seguridad, una comunicación afectiva entre turnos, la verificación de la despresurización y una adecuada gestión de los riesgos son medidas muy fundamentales que se deberían de tener para proteger la vida de los trabajadores y garantizar, bueno, prácticamente operaciones seguras dentro del campo laboral petrolero. Esto es prácticamente todo lo que pude analizar, bueno, prácticamente para dar a conocer cómo se podría haber evitado este fatal accidente, en este caso, en este video. Y esto ha sido todo, mi estimada ingeniera. Espero haya sido de gran ayuda para poder tener así, bueno, prácticamente posibles ideas
cómo mitigar este tipo de accidentes, cómo evitarlos y también cómo poder llevar a cabo un buen entorno laboral sin accidentes. Muchísimas gracias.